A los amigos del Museo del Prado que me hayan invitado. Esta es mi primera conferencia en el auditorio después de todo este periodo tan complicado y sobre todo desde mi ingreso en el museo, ahora hace ya un poco más de un año y medio. Para mí es un placer enorme poder dirigirme a todos ustedes desde este atril y de hacerlo a partir de un tema al que me ha llevado también el devenir de esta estancia aún incipiente en el museo, un tema relacionado con la pintura del siglo XVI y con la pintura española del XVI, sobre la cual les voy a contar una historia, porque a mí me gusta contar historias, y esto es una historia, me parece magnífica y no muy conocida aún, o no conocida, al menos, como se merecería conocerse. Porque la historia de este grupo de jóvenes artistas españoles activos en Italia las dos primeras décadas del siglo XVI y que luego desarrollaron una carrera profesional, la mayoría de ellos, en la península durante toda la primera mitad de ese 500, de ese siglo XVI, es una historia que merece ser contada y merece ser investigada con más profundidad de lo que ha sido hasta ahora. Vamos a viajar a Italia, y vamos a viajar a Italia en un momento realmente increíble, uno de esos grandes momentos de la historia del arte, el momento que Cellini cualificó como la scuola del mundo, un momento, como decía en la presentación, encabezado por estos tres monstruos, por esta trinidad de la historia del arte, que no necesita presentación, pero que fue la cabeza, la punta de lanza de un movimiento increíble, que hizo de Italia, especialmente de Florencia y Roma, pero de muchas otras ciudades italianas, un lugar absolutamente efervescente y de una creatividad enorme. Son esos momentos únicos, ya digo, París de 1900 o Nueva York de después de la Segunda Guerra Mundial, son otros de esos momentos brillantes y podríamos ir atrás y buscar otros, pero hay momentos en la historia del arte que, más allá de los tópicos, son momentos únicos. Este fue uno de ellos. Y fue en estas dos décadas prodigiosas en los que vemos llegar a Italia a una serie de artistas, de jóvenes artistas españoles, luego vamos a verlos, vamos a ver a 6 de ellos y en especial a 4, que en ese momento debían tener entre 20 y 25, 26 años, por tanto eran realmente jóvenes que podían venir con una cierta formación, pero no una formación muy definida, y que llegaron por motivos que desconocemos realmente. Algunos de ellos eran hijos de artistas como Alonso Berruguete o Diego Siloé, otros provenían de unas familias semiacomodadas, como podía ser Yáñez o Popio Ordóñez, pero en realidad no sabemos el motivo concreto de su viaje a Italia. Sí sabemos que en ese momento en Italia había una importante, una poderosa colonia española. Pongo este retrato de Alfonso VI, Borja, que murió en 1503, pero que fue un personaje que estimuló la presencia de una numerosísima colonia española y de una poderosa colonia, no solo eclesiástica, sino de banqueros, mercaderes, etcétera, en Roma. Pero no hay que olvidar que Nápoles pasó a ser española en 1504 y que también había importantes grupos en Florencia y en otras ciudades. Por tanto, que podían estos artistas sentirse acogidos o incluso ser reclamados por españoles que estaban activos, residían en Italia. Y otro elemento que cabe tener en cuenta a lo largo, y que lo veremos a lo largo de todo el discurso y de toda la exposición, es la movilidad de estos artistas, de estos personajes, de estos jóvenes, por toda la geografía italiana. Habrá dos centros principales, los he señalado antes, Roma y Florencia, pero hay otros que no se pueden menoscabar, Milán
y especialmente Nápoles, esa Nápoles que siempre ha sido marginalizada en la historia del arte, pero que en realidad tiene un lugar también predominante, y lo tendrá también en una exposición que se va a celebrar este próximo otoño y que va a ser una exposición maravillosa y a la que les invito ya en este momento, una exposición que tendrá precisamente como eje este momento de principios del siglo XVI y en el que podrán ver muchas de las obras que hoy les proyectaré aquí y también otras que revelan la potencia artística de esa Nápoles y también de su capacidad para generar toda una serie de sinergias y de contactos entre artistas muy diversos, pero en especial artistas venidos de la península ibérica. Ya digo, Florencia va a ser un sitio, una referente, Florencia que había sido la cuna del Quattrocento y donde muchos irán a estudiar los maestros cuatrocentistas, y también Roma. Y con Roma también la presentación de algo que va a ser una especie de leitmotiv para todos estos maestros, que va a ser esa posibilidad de contemplar, de estudiar la antigüedad, las ruinas y las obras de la antigüedad, de primera mano. Con estos ejes vamos a construir el discurso de hoy y sobre todo me voy a fijar en 3 puntos. En primer lugar, ¿cómo fue el contacto de estos jóvenes españoles con los grandes maestros del Renacimiento italiano? ¿Y cuál fue lo que bebieron de ellos? ¿Qué fue lo que bebieron de ellos? En segundo lugar, precisamente, esa capacidad que tuvieron para asimilar elementos de la antigüedad, para elaborar un discurso, un lenguaje artístico propio. Y en tercer lugar, ver hasta qué punto estos personajes se convirtieron en protagonistas activos de este movimiento del Renacimiento y sobre todo del movimiento manierista italiano. Es decir, que no fueron solo testimonios, alumnos, sino también protagonistas activos. Y empezaremos con los 2 primeros maestros, los que llegan en primer lugar, que son los Hernandos. Dichos así porque los 2 comparten el mismo nombre, Fernando. Uno es Fernando Llanos y el otro Fernando Yáñez. Los 2 son los personajes que de alguna manera introducen de una manera más clara, casi de punta en blanco, el Renacimiento con esta obra, con las puertas del retablo mayor de la Catedral de Valencia, un retablo que era un retablo de orfebrería, a la que en 1506 se encargan 2 grandes puertas pintadas en el anverso y en el reverso. Aquí ven el anverso con el retablo cerrado. A estos 2 pintores, a Fernando Llanos y a Fernando Yáñez. Los 2 son contratados en sociedad para que realicen esta obra en 1507, ellos llegan el 6. ¿Y qué vemos en esta obra? ¿Qué vemos en esta obra? Pues vemos esta introducción absolutamente patente, clara, rotunda del nuevo lenguaje renacentista y en especial una deuda, un vínculo muy fuerte con la pintura de Leonardo da Vinci. Solo hay que ver esta Epifanía y compararla con la Epifanía de Leonardo realizada unas décadas antes en Florencia, para ver cómo tanto la figura de José, que está en la parte posterior reclinado en una especie de roca, como también la figura del primer mago, del primer rey, invertida, pues obedecen claramente a este modelo de Leonardo. Es decir, quien pinta eso en Valencia tiene de primera mano unos modelos leonardescos. Todo esto llevó a vincular a estos pintores con Leonardo, y más aún cuando, ya hace décadas, se descubrió un documento relacionado con la ejecución por parte de Leonardo da Vinci de la batalla de Anghiari en la gran sala del Consiglio de Florencia, del Palazzo Vecchio de Florencia, un documento fechado en 1505 en el que se habla de un tal Ferrando Spagnolo cobrando 5 florines per dipingere con Leonardo da Vinci nella sala del Consiglio. O sea, un documento que hablaba de un tal Fernando, de un Hernando, pintando directamente mano a mano con Leonardo. En esta obra que sabemos que luego, por la audacia y el riesgo técnico de Leonardo, pues se perdió, no la acabó, pero además
se perdió toda la pintura y lo que tenemos son dibujos hechos posteriormente, estos que les proyecto aquí son de Rubens, de algunas de las partes de esta gran batalla de los florentinos que encargaron a Leonardo, frente a frente con la batalla de Cascina que tenía que ejecutar Miguel Ángel. ¿Quién es este Fernando al que se refiere el documento de 1505 en Florencia? ¿A Fernando Llanos o a Fernando Yáñez? Sobre esto ha habido discusión, sigue habiendo discusión, si bien muchos, y entre ellos yo mismo, apoyamos claramente la idea de que este Fernando es Fernando Llanos. Y solo hay que ver, creo yo, algunas de sus obras para darse cuenta que Llanos es un pintor que claramente está conjugando siempre modelos leonardescos, si bien a veces es un pintor, como veremos, más limitado técnicamente que el propio Yáñez, pero parece un pintor que tiene a su cargo una serie de dibujos, hablaremos del dibujo continuamente en esta charla como un elemento de conocimiento, de aprendizaje y también de experimentación, que tenía un bagaje, un conjunto de dibujos muy importante que le permitió reproducir constantemente modelos leonardescos. Vemos aquí en esta resurrección de Cristo este detalle de los soldados y solo hay que ver en la pintura, en el dibujo que hemos visto antes de la batalla de Anghiari, cómo tenemos la misma composición realizada por Leonardo. O si vamos a otra obra, esta pequeña tabla, que es una pequeña tabla de una colección particular, pero que dentro de unas semanas se va a exponer por un periodo muy largo en depósito en el museo, en las nuevas salas leonardescas que también se han abierto recientemente, pues podemos ver esto Cristo portacroce, que tiene junto a él a un sayón, a un verdugo que está vociferando y que también está claramente inspirado en dibujos de Leonardo, dibujos en los que Leonardo intentaba captar las expresiones, las emociones, el movimiento. Y si vamos a otras pinturas del retablo, del conjunto de la Catedral de Valencia, observamos prácticamente lo mismo. En esta escena del nacimiento de la Virgen, si acercamos un poco el macro a la pareja de Joaquín y Ana, el rostro de Joaquín claramente también está extraído de estos dibujos leonardescos de ancianos en los que también intentaba captar esta versatilidad del espíritu humano y de las emociones humanas. A veces incluso Llanos va más allá, va más lejos, como es el caso de esta Virgen del Uso, que también se ha expuesto, después estaba en depósito en el Museo de Murcia, pero el museo la ha recuperado y se va a exponer ya permanentemente en las salas del Museo del Prado, en estas salas leonardescas, pues esta Virgen del Uso de Llanos, que obedece claramente a un modelo leonardesco. Esto es una pintura hoy en día conservada en una colección particular de Nueva York, pero que fue realizada por alguien muy próximo a Leonardo y sobre una pintura perdida de Leonardo que conocemos a través de una descripción de 1501. Sabemos perfectamente, y la exposición que se realizó hace pocas semanas se cerró hace un mes, dedicada a la Mona Lisa y a unas pinturas leonardescas, como Leonardo da Vinci, o la práctica pictórica de Leonardo da Vinci con su taller, le llevaba a una especie de work in progress en la que las pinturas que él realizaba, se realizaban coetáneamente con otras que ejecutaban los maestros, en las que él intervenía y en las que se iban introduciendo cambios paralelamente a la obra del propio maestro. Entonces, había una ejecución de diversas obras con el mismo tema, con la misma composición, en la que iban variando maestro y ayudantes al mismo tiempo. Esta obra conservada en Nueva York puede que sea una de estas, o claramente parece obedecer a esta praxis pictórica, y la de Llanos obedece claramente a un esquema, a un dibujo, a un diseño de esta composición original de Leonardo. Por tanto, Llanos nos parece ese Ferrando español que está trabajando en Florencia en 1505, mientras que Yáñez
también tiene esa impronta leonardesca, evidentemente, y parece alguien que ha pasado también por Florencia, y si no lo ha hecho, ha conocido naturalmente, porque estaba trabajando con él, los dibujos que tenía su compañero, su socio, Fernando Llanos. Esta pintura, pues claramente, también de la Catedral de Valencia, pero ya de Yáñez, ilustra ese bagaje, ese background, ese trasfondo leonardesco en los gestos, en algunas actitudes. Pero en el caso de Yáñez vamos más allá, vamos más lejos. Y solo hay que contemplar, por ejemplo, el fondo, con esa arquitectura tan compleja, tan antiquizante, que también podemos ver reproducida en otras composiciones de vida de su mano, donde además elabora un lenguaje mucho más complejo, con figuras monumentales, de una geometría mucho más compleja, pero donde también tenemos otros elementos que nos hablan de un pintor mucho más rico en cuanto a sus modelos, en cuanto a su bagaje. Solo hay que ver en el extremo o en el costado la figura del personaje que está inspirado en el espinario. Este personaje parece que está sacándose una espina del pie, por tanto de un modelo antiguo, o la figura que está a su lado sosteniendo, parece como apoyado en una vara, que es una figura muy veneciana, muy deudora de modelos quizá de Giorgione. Todo esto, que sería apoyado por un lenguaje, por un discurso mucho más complejo, nos habla de un pintor que muy probablemente estuvo en el norte de Italia, pero que también estuvo en Roma, por tanto que tuvo esa movilidad frecuente en la época, característica de los pintores de la época, no solo de los grandes, sino de todos los grandes, de todos los pintores italianos que estaban en ese momento activos en la península, y de un pintor que es capaz de realizar una figura tan sublime como la que vemos aquí, ¿no? Una de las grandes composiciones que tenemos en la colección, en las salas, y que, de nuevo, tiene un lugar privilegiado en ese espacio dedicado a los leonardescos, esta Santa Catalina de Alejandría. Otra vez esa complejidad arquitectónica y esas referencias a la antigüedad, incluso en el muro, en el antepecho que vemos detrás mismo de la Santa con esos pórfidos, un material claramente que nos remite a la antigüedad, y una figura que tiene referencias incluso de Mantegna y de otros maestros que van más allá del mundo leonardesco y que además incluso incluye aspectos como estas vestimentas de carácter morisco, de carácter islámico, claramente, que le otorgan una riqueza y una complejidad visual enorme. Antes decía, seguramente, una estancia en el norte de Italia, en Milán o en Venecia. Bueno, este Yáñez, que es este Salvador, que también se ha adquirido recientemente para el museo, tiene notables referentes que van más allá incluso de lo italiano y que conectan con un maestro tan conocido como es Durero, que tiene una estancia en Venecia. Y esta composición del Salvador tan particular es una composición que muy pocos años antes, o casi inmediatamente, había realizado el propio Durero. No quiero extenderme, pero realmente esa complejidad del lenguaje de Yáñez es realmente fascinante. Aquí es evidente que el San Pedro está muy conectado con las fuentes leonardescas, pero, en cambio, tenemos un Cristo con una gestualidad también vinculada al maestro vinciano, pero con un rostro que estaría más vinculado o más en contacto con lo veneciano. Por tanto, un personaje que nos revela una realidad artística vinculada a una geografía italiana compleja y a un trasfondo mucho más rico que el de su compañero Llanos. En cualquier caso, también con Leonardo como referente. Luego hay las llamadas por Gómez Moreno las águilas españolas del Renacimiento. 4 grandes maestros que también llegan a Italia, pero con unos años después que lo hicieron los Hernandos, que debieron llegar a finales del siglo XV o en torno a 1500. En este caso tenemos 4 maestros: Alonso Berruguete, que será pintor y escultor; Pedro Machuca,
pintor y arquitecto en su estancia española ya, en su retorno a España, igual que Diego Siloé será escultor y arquitecto, mientras que Bartolomé Ordóñez, el mayor seguramente de todos ellos, lo conocemos solamente como escultor. Todos ellos, en cualquier caso, debieron llegar a Italia entre 1506-7 y 1511-12, es decir, cuando los Hernandos ya habían regresado a España. Lo hicieron en esas 2 décadas prodigiosas, pero lo hicieron en un momento realmente culminante de esas 2 décadas, que fue el momento en el que se produjo una obra que creó un cataclismo, una obra que fue como Las señoritas de Aviñón de Picasso, esta, la que inauguró el manierismo, la que lo rompió todo, la que rompió con la normativa del 400, del Renacimiento, la que supuso una transgresión a la norma establecida. Nada volvió a ser igual después de la Capilla Sixtina, de la bóveda de la Capilla Sixtina, pintada entre 1508 y 1512. Nada volvió a ser igual. Y allí estaban los 4. Alonso Berruguete, Machuca llegó seguramente en el 10-11, y también Siloé y Ordóñez. Y algunos con un contacto directo, no solo con esos grandes maestros, sino directamente con el propio Miguel Ángel. Este es el caso de Alonso Berruguete. Hay varios documentos que lo atestiguan, y en concreto este que les proyecto aquí, en el que el propio Miguel Ángel recomienda a su hermano, que estaba establecido en Florencia, al joven Berruguete, el buono giovane, para que le facilite las vías para aprender a pintar, imparare a dipingere, ¿no? Que lo ayude y que no le falte nada. Alguien como Miguel Ángel en 1508, cuando precisamente estaba empezando la obra de la Capilla Sixtina. Alguien tan arisco, tan virulento, tan poco amigo de casi nadie, como era Miguel Ángel, tiene una atención particular hacia este joven, hacia Alonso Berruguete. Y claro, aquí están las consecuencias de todo ello. Vemos pinturas como estas, realizadas en la tapa seguramente italiana italiana de Alonso Berruguete, y vemos cómo Alonso Berruguete, que va a Florencia, que estudia la escultura de Donatello, crea composiciones como estas. Esta Virgen con el Niño tiene unos referentes donatelianos, pero sobre todo su lenguaje se traduce a través de esta impronta michelangelesca, esta figura del niño, de su robustez, de su monumentalidad, incluso del rostro de la Madre, de la Virgen. Y aún más cuando vemos una pintura como la que recientemente también fue adquirida para el Museo del Prado, la única obra de Alonso Berruguete que tiene la Pinacoteca, esta alegoría de la templanza, cuyo referente, claro está en las sibilas michelangelescas, que el propio Alonso Berruguete pudo haber visto en directo en 1510, cuando realizó un viaje, una breve estancia en Roma, para participar en un concurso del que hablaré luego, y pudo ver directamente estas pinturas de la bóveda, porque estaba el andamio en el que estaba trabajando Miguel Ángel y podían verse las pinturas a escasos metros de distancia. Miguel Ángel, pero también en este caso Rafael, es la referencia de Pedro Machuca, quien todo indica que trabajó en este caso en el taller de Rafael, en las logias vaticanas, y que nos revela esta relación tan dialéctica entre Rafael y Miguel Ángel en una pintura como esta. Una pintura en la que podemos observar ese gusto por el claroscuro, por este contraste tan brutal de la luz que ilumina el rostro del niño y de
y de la Madre y de la Virgen, pero al mismo tiempo que oscurece la figura al fondo, en el extremo, de San José. Esta madre joven que mira con esos ojos negros directamente es claramente rafaelesca, pero al mismo tiempo este contraposto del niño nos remite al mundo de Rafael, de Miguel Ángel. Y en el caso de Rafael, pues podemos aducir modelos como esta Madonna de la Seggiola, que presenta también evidentes referencias con la que hemos visto. Por tanto, un pintor, Machuca, que está en Roma trabajando con Rafael, que está experimentando con los modelos de Rafael, pero que no es insensible tampoco a la huella, a la profundísima huella que deja la obra de Miguel Ángel. Y lo vemos también en esta pintura, también expuesta en el Museo del Prado, esta magnífica Virgen del Sufragio, en el que la Virgen, con su monumentalidad, es casi una Virgen michelangelesca, una Virgen casi inestable, que parece que se nos venga encima, en una estructura que es ordenada por un lado y desordenada por el otro, creando estos contrastes tan propios del manierismo y que Machuca trabaja de manera tan vehemente, los claroscuros, los contrastes, las estabilidades. En esta composición, que también nos remite por sus difuminados a Rafael, incluso a Leonardo. Aquí ven, estos contrastes lumínicos y al mismo tiempo en la parte inferior, la parte del purgatorio, un purgatorio que tiene unos tintes casi infernales, pues esa referencia a lo leonardesco también. Aquí tenemos un problema, no vemos la imagen. ¿O sí? No. Pues no sé qué... aquí, vale. Un tercer actor es Diego Siloé, hijo de Gil de Siloé, del escultor activo en todo el norte de la península ibérica, especialmente en Burgos. Diego es un pintor que se afianza en unas composiciones elegantes, equilibradas. En este sentido, contrastan con las que hemos visto hasta ahora a nivel pictórico por parte de Berruguete o de Machuca, ¿no? Y en este caso, en esta Virgen con el Niño, que además nos ilustra todo, que a pesar que no tenemos documentos, de un escultor que probablemente recorrió también la península, desde Florencia al menos hasta Nápoles. Esta imagen tiene unos referentes clarísimos en la escultura florentina y en especial en la escultura de Donatello, que se erigirá en un escultor imitado y reelaborado por todos los maestros del 500, empezando por el propio Miguel Ángel, pero también lo vemos aquí con esta imagen de esta composición en la que el niño está cogiendo el vestido de la Virgen, y también al mismo tiempo con los referentes rafaelescos. El propio Rafael había reelaborado esos modelos de Donatello. Por tanto, vemos aquí cómo estos maestros españoles están conociendo todo un enorme paisaje artístico y creando unas composiciones propias, elaborando un lenguaje personal a partir del mismo. Esta es una obra de atribución controvertida, porque para algunos es una obra ya de Bartolomé Ordóñez, pero para otros, entre ellos Ricardo Naldi, es una obra de Diego Siloé. Este Cristo muerto que tiene como claramente una evocación michelangelesca en su monumentalidad, en su anatomía descomunal, pero al mismo tiempo con esa finezza, con ese equilibrio, con esa elegancia que hemos visto antes en la Virgen con el Niño y que nunca abandona Diego de Siloé. Y para abrir aún más este panorama de modelos de los grandes maestros, este San Sebastián, conservado en una colección particular, un turbador San Sebastián que está iniciando casi una forma serpentinata, que al mismo tiempo está claramente unido a esta base, a este tronco del que parece como emerger
Y cuando digo que parece emerger, lo digo porque uno de los modelos que se ha señalado para esta escultura es este dibujo de Leonardo da Vinci. Un dibujo en el que Leonardo proyecta una de sus obsesiones, el movimiento. El movimiento, captar el movimiento, fue una de las ideas básicas que nutrió toda la experimentación artística de Leonardo da Vinci. Y en su caso, aquí vemos como en su San Sebastián, parece que la figura desnuda del santo esté emergiendo de la propia naturaleza, ¿no? Esta fusión de figura y naturaleza es un elemento también consustancial en la obra de Leonardo, y aquí lo vemos adaptado por Siloé. Y el cuarto actor, que volveremos a encontrar naturalmente, Bartolomé Ordóñez. En esta obra, que es este relieve de la Epifanía de la Capilla Caracciolo de Nápoles, de la iglesia de San Giovanni a Carbonara, donde vemos una estructura piramidal, claramente, muy convencional, un esquema compositivo que nos vuelve a remitir a las pinturas florentinas de Leonardo y también de Filippo Lippi. Vemos claramente cómo el esquema es prácticamente el mismo, por tanto, ya nos está indicando una de las fuentes de las que se nutrió sus creaciones. Pero en el caso de Ordóñez vamos un paso más adelante. Aquí hace uso del staccato, de esta técnica de relieve tan fina, de degradación tan delicada, para crear una composición absolutamente también turbadora. En primer lugar, porque, como pueden ver aquí, casi se niega el espacio, no hay una profundidad, y eso es una opción consciente, será una de las opciones del movimiento manierista, el negar la perspectiva, por ejemplo. Pero, al mismo tiempo, el staccato le sirve para, con este relieve tan bajo, comprimir las figuras, creando una sensación casi de angustia por la deformación de las mismas, de los rostros y de los propios cuerpos, ¿no? Creando como una sensación que ha sido calificada casi de febril, ¿no? de los personajes que asisten a esta escena. Es probable que mucho de ello tuviera que ver con la idea de transmitir la escena de la Epifanía como una escena que al mismo tiempo está prefigurando, anunciando la pasión y la muerte de Cristo. Porque fíjense ustedes que la Virgen, que está elevada en esta estructura piramidal, está colocada encima de un altar, del lugar donde se celebra en la misa, se conmemora la muerte de Cristo. Por tanto, esa traducción a nivel casi espiritual de la materia para evocar claramente la idea del gozo y del drama de la vida de Cristo. Decía tres puntos o tres ejes de la charla, y el segundo, la antigüedad. La antigüedad como referente, la antigüedad como fuente de inspiración. Ya desde inicios del siglo XVI, existió anteriormente, pero de una manera ya absolutamente consolidada y generalizada, se empiezan a organizar grandes colecciones de obras antiguas, sobre todo de escultura antigua, y en especial en Roma, en la ciudad donde podía haber un material más amplio en este sentido, se organizan grandes colecciones, ya sea en el Jardín del Belvedere en el Vaticano o, por ejemplo, en algunos palacios nobles como este Palazzo Sassi.
Si se fijan ustedes aquí, lo que vemos es un museo, casi diría plein air, porque es un patio enorme abierto, donde tenemos toda una serie de esculturas antiguas que podían ser admiradas y sobre todo podían ser estudiadas, podían ser dibujadas, podían ser diseñadas y por tanto servir como modelo. Pero aquí también hubo un momento también que es como epifánico, ¿no? Que fue en 1506. De pronto alguien encuentra y empiezan a desenterrar, en medio del estupor general, este grupo helenístico. Empiezan a desenterrarlo y todos acuden allí a verlo, a admirarlo, a dibujarlo. Todo el mundo empezó a dibujar mientras se comentaban cosas de la antigüedad y se charlaba también de las de Florencia. Lo cuenta San Gallo pocos años después. Interesante, a dibujar, otra vez el dibujo como fuente de inspiración, como fuente de creación, como fuente de experimentación y como elemento, en este caso, para hablar de la antigüedad, para admirar la antigüedad. Y que se hable de Florencia es otra vez otra referencia a estos contactos, estos nexos que había entre estas ciudades italianas, y especialmente entre Florencia y Roma, con agentes creadores en todas ellas. Aquí también estaban los españoles, al menos Alonso Berruguete. No en 1506, cuando se descubrió, pero sí en 1510, cuando Bramante, y seguramente a inspiración de Miguel Ángel, organizó un concurso para que se realizara una copia del Laoconte. Berruguete participó en ese concurso. No lo ganó, pero participó en él. Y desde luego le dejó una huella, una marca indeleble, porque solo hay que ver esta escultura que realizó ya en su vuelta en España para ver que esta composición de Abraham, Isaac, del sacrificio de Isaac, está impregnada de elementos extraídos del Laoconte, de cómo esa antigüedad, esas obras de antigüedad ofrecieron un repertorio de modelos, de gestos, de actitudes, de posiciones, a partir de los cuales pudieron crear nuevas obras. Pudieron reinterpretar en composiciones como estas, composiciones cristianas, composiciones para una iconografía religiosa, el grito de Abraham, el grito de Isaac, la forma serpentinata de toda la composición. Lo que es cierto es que cuando Alonso Berruguete vuelve a España, realiza básicamente obras religiosas. Es un cambio, porque es un cambio que le demanda la propia clientela. No está en Italia ya. No hay la misma clientela, no hay los mismos intereses, no hay las mismas obras. Pero aún así, el rastro de la antigüedad está siempre allí. Aquí también, en este Ecce Homo, en este Cristo doliente, en este Cristo que es un Cristo casi opuesto a los Cristos medievales, sangrantes, lacerados. Vemos un Cristo estilizado, un Cristo de extremidades alargadas, con este manto policromado rojo, con este rostro deformado, una intensidad dramática, pero una idea de verticalidad, una posición casi imposible con las piernas cruzadas. La antigüedad está aquí. La antigüedad es el punto de referencia de Berruguete para hacer este Ecce Homo. Y en este caso, este joven pan de la colección Odescalchi, que está también en nuestro museo. Fíjense, creo que no hay que hacer muchos comentarios para ver que Berruguete se ha inspirado en esa posición, que en la antigüedad expresaba también aflicción. O que cuando tiene que hacer las sibilas para el gran retablo, no podemos entrar en ello, pero estas sibilas están concebidas a partir de las figuras de las musas. Increíble porque está modificando los temas, los modelos, está reinterpretando todo, pasando la modernidad de Berruguete está en esa capacidad para acometer, reinterpretar un tema de hondas raíces clásicas y hacer un producto nuevo, un producto cristiano.
o aquí, Siloé, en este pequeño relieve magnífico del Cristo flagelado. Aquí busca, fíjense en el espacio, en estas columnas jónicas, en este encasetonado, en este espacio que es un espacio real, no un decorado. Intenta ser un espacio real que nos evoca el palacio de Pilatos, en una obra que es una obra de devoción, pero al mismo tiempo es una obra anticuaria. Es una obra pensada para rezar, pero al mismo tiempo para admirar esa antigüedad, para fascinarse con esa antigüedad. La adaptación de modelos clásicos a obras de devoción. Y Ordóñez, otra vez Ordóñez, como para cerrar este capítulo dedicado a la antigüedad, en una obra donde trasciende absolutamente la antigüedad. Este maravilloso sepulcro de Andrea Bonifacio, que está en una iglesia, la iglesia San Severino e Sosio, una iglesia que está casi siempre cerrada de Nápoles. Bueno, hay muchas iglesias cerradas en Nápoles, pero esta especialmente porque tiene diversas joyas, entre ellas esta, que les recomiendo vivamente si van a Nápoles, que no se la pierdan. Es una obra increíble. Una obra increíble porque trasciende todo. Aquí hay antigüedad, pero hay modernidad. Aquí hay paganismo y hay cristianismo. Y todo conglomerado en esa dialéctica propia del manierismo que tan bien interpreta Ordóñez. Fíjense cómo compone un sepulcro que es un sepulcro casi una pieza de orfebrería, casi una bombonera, en lugar de los sarcófagos antiguos, sarcófagos paralelepípedos de la antigüedad, superando los referentes de la escultura antigua, ¿no? Con una libertad de interpretación absoluta, representando al difunto rodeado de figuras, probablemente por inspiración de la tumba de Julio II, y sobre una capacidad también para crear una imagen de ideal belleza, de belleza absolutamente idealizada del difunto, del yacente, del joven Andrea Bonifacio, que en su composición se inspira tanto en modelos antiguos, como los relieves dedicados a la muerte de Meleagro, del héroe antiguo, que lo vemos aquí, reclinado, recostado, tumbado, mejor dicho, ya en el lecho, mientras una serie de personajes a su alrededor expresan el dolor por su defunción, como de composiciones casi contemporáneas, como este famoso Botticelli, con la imagen de Marte y Venus, del que parece recoger, de este o de algún, no solo la actitud casi indolente del propio yacente inspirada en la de Marte, sino también esas vestimentas vaporosas, casi transparentes, de la Venus que aplica al cuerpo del difunto. Una inscripción en la parte baja, unos versos de Jacopo Sannazzaro, poeta humanista napolitano, cantan, mejor dicho, el dolor de los padres por la muerte del joven Andrea, de solo 6 años. Lo que hace Sannazzaro y luego Ordóñez es transformar a este niño en un retrato de belleza ideal, en un personaje representado en el apogeo de su belleza, para así transmitir de manera aún más punzante lo que la muerte nos ha arrebatado, lo que la muerte ha arrebatado a la vida. Incluso una corona de laurel lo presenta como una absoluta divinidad helenística. Aquí Ordóñez lo que hace es evocar no solo este futuro que la muerte ha impedido, sino también evocar el apogeo, el máximo reconocimiento póstumo a un personaje. Y en el Renacimiento
los máximos apogeos póstumos, funerarios, eran para los santos, para expresar la idea de la pietas, para los héroes políticos, militares o literarios, pero también para expresar la belleza, para honrar a la belleza. Y el tercer punto, que ya de alguna manera hemos ido recorriendo a lo largo de toda la exposición, la transgresión manierista. Cómo constantemente Berruguete, Machuca, Siloé o Ordóñez están adoptando este nuevo lenguaje, esa idea de la maniera de romper la regla, romper la norma, conocerla para después desarticularla, para convertir lo clásico en anticlásico, para ser revolucionarios y al mismo tiempo contrarrevolucionarios, porque la maniera es una contrarrevolución, es ir contra la revolución renacentista. La audacia compositiva, la libertad de la anatomía, la negación del espacio, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí están. En esta obra, por ejemplo, de Machuca, en esta adoración de los pastores, el contraste cromático absoluto, disonante, que vemos entre las diferentes partes de la tabla, el contraste que hay absoluto entre la luz que se apaga en el fondo y que ilumina de manera muy efectista, sobreilumina la parte superior e incluso algunas inferiores. La oposición entre la visión idealizada de la Virgen y San José, la Sagrada Familia, y en cambio el desgarro casi expresionista de los pastores, gritando, deformándose. Todos estos contrastes nos están hablando de esta transgresión manierista, como también la vemos en esta obra absolutamente también señera de la obra de Machuca, que es El Descendimiento, otra obra expuesta en el Museo del Prado. No hay mucho que decir. La violencia de esta diagonal que forma el cuerpo de Cristo junto a los personajes que están a su alrededor, este cuerpo de Cristo que es un cuerpo michelangelesco o extraído del entorno de Miguel Ángel, como podría ser Sebastiano del Piombo o otros artistas del momento. Ese contraste también entre luz y oscuridad. Las figuras de Cristo y la Magdalena especialmente están absolutamente sobreexpuestas, mientras el resto está en penumbra. Los escorzos, los contrastes que crean una cierta violencia visual. Todo hace referencia a este mundo de la maniera, a esa casi representación de extravagancias, como podemos ver en la parte inferior, con estos niños, unos niños en la crucifixión, alguno de ellos con un pañuelo que parece que haya tenido un dolor de muelas, ¿no? Estas extravagancias temáticas que también se extienden en la zona izquierda, para ustedes, con las representaciones de un personaje que está vuelto de espaldas, como si remitiera a una divinidad fluvial de la antigüedad. Es decir, la introducción de elementos raros, rarezas, como otro aspecto propio de estas composiciones. Y lo mismo en el caso de Alonso Berruguete, en las pinturas de la etapa italiana de Berruguete, como está Salomé, ¿no? Como otros maestros del momento, como Pontormo, como Rosso, buscan un arte original, un arte subjetivo, que camina hacia normas anticlásicas. Vean el contraste entre la cabeza y la arquitectura de fondo, esas formas, perspectivas imposibles, ¿no?
Para algunos incluso esta capacidad de Berruguete, sobre todo de un arte tan expresionista como podemos ver también en esta composición, sería también deudora de su propia formación hispana, es decir, de un español que llega con un relativo conocimiento de la pintura gótica y que luego se italianiza, pero aún sin dejar absolutamente ese trasfondo de la estética gótica. Aquí en esta composición, otra vez, hay un caudal enorme de elementos que nos están remitiendo a esta capacidad de transgredir la norma y de hacerlo con posiciones, con actitudes, con gestos, con la ausencia casi del paisaje, con un Cristo que tiene un rostro vuelto, que casi solo vemos el perfil, con un personaje en primer plano que está de espaldas, visto de escorzo, con un personaje de fondo que está extraído de modelos de sarcófagos antiguos, que expresa con los brazos abiertos la idea del dolor, de la desesperación. Todo está concebido para ir más allá de la idea de la simetría, del orden, de la perspectiva geométrica de los modelos renacentistas. Y desde luego, otra vez, Ordóñez vuelve a darnos una lección de todo esto. Y lo hace en tamaños a veces muy reducidos. Lo que veremos ahora es una obra como esta, que es una obra muy pequeña, o en tamaños o en obras de gran formato, como los que veremos inmediatamente después. Esta es una obra hecha en nogal, donde aplica de nuevo toda esta técnica del staccato de una manera absolutamente prodigiosa. Es una pieza de carácter devocional, la inscripción, pues una inscripción que invita a meditar y a sentirse compungido por la muerte de Cristo y por el dolor de la Virgen, las dos cosas, la muerte del Hijo y el dolor de la Madre, y una obra que tiene varios horizontes estéticos. Por un lado está otra vez Donatello, pero también, evidentemente, Miguel Ángel. Ordóñez tiene que haber estado en Roma, absolutamente. Tiene que haber también haber podido subir a ese pontile, a ese andamio desde el que trabajaba Miguel Ángel, porque hay modelos, hay referentes muy evidentes, como este de Nicodemo, inspirado en el Jeremías. Pero lo interesante es cómo, vuelve a hacer una apuesta hacia estas fórmulas anticlásicas. Por ejemplo, con la reversión de la perspectiva. Fíjense que la madre, la María, que está en un segundo plano, casi está hecha con un relieve más alto que el propio Cristo, creando esa sensación realmente casi angustiosa a nivel incluso de composición, una composición de una técnica extraordinaria en la que él busca claramente estas oposiciones a lo que sería la norma, a lo que sería la tradición cuatrocentista. Algo que también realiza en una de sus últimas obras, que son estos grandes relieves de mármol de Carrara, ejecutados para el coro de la Catedral de Barcelona, una obra que dejó inacabada por su desaparición, por su muerte. Y aquí podemos ver claramente ese sistema constructivo típicamente manierista, que se basa en todas estas redundancias formales, en estas figuras monumentales que se colocan en un no espacio, no hay una representación del espacio aquí, sino unas figuras monumentales que se relacionan entre ellas, en este caso, sobre todo la de Eulalia y el pretor romano, ¿no? Este espacio no mesurable, este espacio absolutamente imposible, a través también de unas imágenes que a veces incluso se oponen a lo que sería la corrección anatómica, a la idea de la coherencia. Fíjense en esta escena del martirio de la santa, de Santa Eulalia, el cuerpo mismo de la santa colocado frontal
y casi en diagonal al espectador, creando una imagen absolutamente imposible y totalmente anticlásica, totalmente aperspectívica, creando una sensación, ya digo, de desasosiego, que al mismo tiempo se conjuga con la habilidad que tiene, y lo hemos visto en el relieve de Nogal, con el desarrollo finísimo de los plegados, de los elementos más minuciosos de la composición. Todo ello sucedió en menos de 20 años. Todos estos maestros volvieron a España. Primero los Hernandos, lo hemos visto, en 1506, para en el año siguiente, en el 7, encargarse de las puertas del retablo de la Catedral de Valencia. Los otros lo hicieron unos años después, casi una década después, y en unas fechas muy próximas entre ellos, fíjense, entre el 18 y el 20, o el 17 y el 20. Todos ellos habían asistido a ese momento prodigioso, habían visto la Capilla Sixtina, habían trabajado en las logias vaticanas junto a Rafael, habían estado en las salas del Gran Concilio donde trabajó Leonardo y Miguel Ángel, habían visto ese momento de efervescencia tan importante, tan impresionante. Todos ellos volvieron, seguramente atraídos por una expectativa increíble. El emperador, Carlos V, había llegado a España. El emperador construiría una corte y ellos serían los artistas cortesanos. Y ellos podrían ocupar un lugar parecido al que habían visto que ocupaban los grandes maestros italianos como maestros de corte. La realidad fue diversa. Naturalmente, Carlos V al final volvió, pero en principio en el 18 no se quedó en España. Y la carrera profesional de todos ellos, Ordóñez murió en el mismo momento, pero la de Berruguete, Machuca y Siloé, a partir de ese momento fue brillante, pero desigual. Desde luego, ya no estaban en ese medio que era el italiano, ya no tenían esa competencia artística que provocaba esa creatividad, que estimulaba esa innovación. Los clientes tampoco eran los mismos, lo hemos dicho antes. La demanda fue básicamente de obras religiosas. Es muy probable que alguno de ellos volviera en algún momento a Italia. Una última investigación sobre Machuca sitúa o habla de un segundo viaje años después. Pero es evidente que ninguno de ellos pudo tener en España ese contexto tan creativo como el que tuvieron en Italia. 300 años más tarde, alguien retrató a Goethe de esta manera, en medio de la campiña romana, con un fondo que evoca los monumentos, los grandes monumentos de la antigüedad. Y a su lado, relieves romanos y restos de arquitectura romana. Aquellos relieves parecidos a los que podían haber dibujado los maestros españoles que estuvieron en España 3 siglos antes. Muy probablemente todos ellos, todos los maestros españoles, porque los Hernandos también tuvieron una carrera desigual, todos ellos hubieran suscrito una frase de Goethe, una frase que también podemos suscribir todos nosotros. Todos somos peregrinos que buscan Italia. Muchas gracias.